empieza, ¿no? O sea, empieza a capacitarte, empieza a hacer cursos en línea, y él mismo como que me fue guiando en mi iniciación, y abro una sede, ¿no? Con el nombre del club, con el nombre del Club Clan, y empiezan a llegar muchos niños chiquitos. ¿En dónde la viste? Y la abrí en las Victoria de las Democracias. ¿De qué lado? Ajá, ¿de qué lado? Yo Escapó de qué lado, sí, escapó. Y me empieza a ir bien, ¿no? Me gustaba, estaba muy contenta, les estaba ayudando a mis hijas a seguir entrenando, a mantenerse en ritmo. Y empiezan ellas a hacer su tema, ¿no? Y aquí viene el conflicto de intereses. El primer conflicto de intereses grande que tengo, ¿no? Obviamente, pues ellas estaban en su club, yo estaba en Clan, pero su club no... Pues entiendo la parte de, digamos que las letras chiquitas del aviso de privacidad, pues no aceptaban que yo como que yo estuviera en un club y ellas estuvieran ahí, ¿no? ¿Qué se afectaba? Pues bueno, siempre hay como este conflicto de intereses, ¿no? A veces ¿Sí hacemos... qué club? A veces hacemos historias de nuestra cabeza. Y no, seguramente solitos sabrán, porque quien conoce a mis hijas sabe perfecto quién. Pero yo siempre agradezco a todas las personas que se juntan en mi vida y en la vida de ellas, porque de cierto modo nos hacen aprender. Sí. Y creo que esa postura que ellos mostraron fue la mejor para que ellas pudieran como volver a repuntar su nivel, porque tuvimos que buscar otra oportunidad. Tuvieron ellas que volverse a readaptar, no de ciudad, como en mi caso, pero sí fue de un club a otro. Sí, ¿no? Sí. Y ahí viene mi primera disyuntiva como entrenador. Este tema de que todos los entrenadores, bueno, mejor dicho, todos los clubes pelean a los jugadores como si fueran únicos y auténticos de ellos. Sí, yo también estoy totalmente... O sea, yo puedo entender que sí tenemos un negocio, porque pues al final un club es eso, un negocio. Pero el negocio no son ellos. O sea, el negocio tiene que ser tu trabajo como entrenador, ¿sabes? O sea, siempre va a haber un público al que le guste tu manera de entrenar. Y siempre va a haber alguien que te siga. No importa en dónde estés. Sí. Y a mí me queda claro. Sí. O sea, no importa si eres verde, si eres morado, si eres blanco, no, o sea, te van a seguir. Porque les gustas tú como entrenador. No es que les guste el club. Y desafortunadamente estamos súper peleados con eso. Todo el mundo pelea a los chavos, todo el mundo pelea así de, es que te estás llevando a un jugador. Bueno, pero creo que algo muy bueno es lo que te decía al principio, ¿no? El cómo yo quiero ser como entrenador. Entonces yo creo que yo he sido un entrenador que se ha podido ir adaptando, porque después de la oportunidad que me da Clan y de que mis hijas regresan a ese club también, a formar parte de ese club, ellas empiezan como a repuntar y a encontrarse con muchas oportunidades en donde no hay celo por dónde juegues, pero representa los valores de este club, ¿no? Y las empiezan a apoyar mucho, ¿no? Los entrenadores, los Puebla las empiezan a apoyar. Yo soy parte de su crecimiento, entonces también empiezo como a buscar cómo las impulso. Y ellas las veo contentas, ¿no? Lo principal. Exacto, con su repunte. Y entonces digo, bueno, si esa ecuación me funciona con mis hijas, pues eso quiere decir que con el ajeno a mí me va a funcionar. Entonces empiezo a ir a las democracias en busca de jugadores que les interese jugar básquet, pero que no les interese el costo. Y entonces empiezo a tener jugadores a los que yo tenía que formar de 100, que eran hijos o que son hijos de comerciantes, por ejemplo, ¿no? Los del mercado que está al lado. Sí. Y entonces ellos eran así como que sí, vamos, es nuestro momento de olvidarnos de los números e ir a echar canasta, ¿no? Sí, claro. Y entonces esos niños empiezan a tener mucha hambre por aprender. Y
me la contagiaban, ¿sabes? O sea, era un contagio de, si ellos quieren aprender, yo también tengo que estar preparada para aprender, para enseñarles. Sí. Y entonces empecé a echarme clavados en libros, a empezar a desmenuzar reglas. En conocimientos. Sí, es importante estar bien preparado. Sí, bien cañón. Y más porque a estas generaciones no les puedes mentir. Uh-huh. O sea, tienen la información en la mano, que ya no les puedes mentir. O sea, ya no es como antes que si decía que yo era verde, Ajá. verde. Ah, no, sí, pues así es. Pero no, porque tenías que ir a la biblioteca a buscar la información. Ahora sí. ya no, o sea, casi así de ChatGPT, dime si esto es verdad, ¿no? O sea, ya no puedes mentirles tan fácil. Tienes sí o sí que estar preparado para enseñar. Uh-huh. Entonces empiezo pues a nutrirme, ¿no? A buscar cursito aquí, curso acá, acreditación, y Edmundo Puebla de repente tiene su selección de las niñas femenil 2011 de la Ciudad de México. Uh-huh. Y me invita a su proceso. Uh-huh. Vamos. Pues ahí voy con los nervios de punta, ¿no? Sí, claro. Me tronaba los dedos, yo le hablaba a mi esposa y le decía, estoy bien nerviosa. Y él me decía, pones el calentamiento. Y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿yo? Pues el experto eres tú, ¿no? Y él así de, no, adelante. Y confía, ¿no? Y yo decía, no manches, o sea, y eso era como decir, yo lo sé, pero mi nervio me bloqueaba. Claro. Y entonces era así como que, perdón, ¿no? Sacaba el acordeón, porque la verdad es que hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿sabes? O sea, así de repente, sí saco así mi nota de decir, sí puse calentamiento y vamos a ver esto, 4 ejercicios de esto, transición, o sea, uh-huh. Cositas que al final van guiando mi entrenamiento, ¿no? Y así empiezo, ¿no? Con él. Afortunadamente le va bien en el proceso, nos va bien, ¿no? Porque pues estaba yo ahí, claro. Con nuestro compañero Sergio. Nos va bien y regresamos con un subcampeonato de esa categoría, ¿no? Y entonces yo estaba que, bueno, o sea, sentía que el piso que tocaba no me merecía, ¿no? Yo sabía, sí, claro. Y eso empieza a generar confianza. Claro. Y después él me vuelve a invitar y me dice, ¿sabes qué? Ahora está el proceso de las 2010 en donde va mi hija, ¿no? Y yo decía, pero o soy su entrenador o soy su mamá. Sí. Y él me dijo, pues decide. O sea, y dije, no, yo la verdad, hambre de entrenar, o sea, quiero ser un entrenador uh-huh. Bueno, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, digo. Sí. Porque pues, entiendo que cada quien tiene su perspectiva. Sí, ya cada quien te puede ver como quiera, pero si tú te sientes bien es lo principal. Y entonces, pues me invita, vamos. Y ahí voy con él, con Sergio también, otra vez repetimos como el cuerpo técnico. Y les aprendo mucho, ¿no? A los dos. Después regresamos. No nos fue tan mal, pero tampoco nos fue tan bien como hubiéramos querido. Pero el proceso fue bueno. La experiencia, sobre todo. Exacto. Para mí fue bueno por eso, ¿no? O sea, yo regresé muy contenta, regresé enfocada, sabía a lo que necesitaba trabajar, sabía lo que quería, ¿no? Y enseguida él me invita al torneo Elite en Monterrey. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, pues no tengo experiencia, o sea, no me había yo parado enfrente de un equipo, ¿no? A dirigir, a ser un ente de respeto, de autoridad, de que lo que salía de mi boca era lo correcto, ¿sabes? O sea, yo no me sentía preparada y se lo dije, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a poner ahí? Sí puedes. Y por eso siempre creo que le voy a estar agradecida por esas oportunidades y esa confianza de puedes hacerlo, confía. Y afortunadamente también iba acompañada ahí de mi compañero Sergio y él toma la rienda y yo sigo de asistente, digamos así, ¿no? Observando y aprendiendo de los dos porque pues visiones totalmente distintas, ¿no? Y regresamos y entonces se mueve todo, ¿no? Empiezan a remodelar el Victoria, me quitan la sede, yo encuentro unas canchas ahí cerca que habían remodelado en unas vías, las tomo, empiezo como a hacer un cursito de verano para que pues, más o menos captar gente, que me siguieran viendo, y Clan abre
una sede en la Universidad Latinoamericana, la ULA, que está ahí pues atrás de universidad, ¿no? De Avenida Universidad. Y me dice Clan, vente, deja ya, porque pues al final se te cerraron las puertas, y vente para acá, ¿no? Y pues sí, y entonces pues me vengo para acá, empiezo a trabajar, ya me empiezan a pedir estas planeaciones, o sea, la preparación del entrenador ahora sí, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo tengo un concepto de llegar a la cancha y decir, corran. Sí. ¿Sí? Sí. Y no, o sea, te cae en el 20 que sí, o sea, sí o sí te tienes que preparar para un buen entrenamiento, para saber si el entrenamiento corresponde al objetivo que necesitas de esa categoría. O de ese, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, de ese como del club en general. Y entonces otra vez empieza la renovación de ser entrenador y de prepararte y de aplicarte, y es ahí en donde empiezo a cliquear, porque ya tenía niños más grandes. O sea, ya no empecé de cero ahí, no como en el Victoria, ¿no? Que sí, ahí sí de plano tuve que enseñar a correr, a caminar, a botar, a cachar, ¿no? O sea, de cero. Y acá no, acá ya sabían correr, ya sabían pasar, ya sabían correr, ya. Sí, ya entonces avanzados. ya tenía que subir mi planeación, ¿no? Sí, ya cambia. Sí. Es algo que a veces no todos los entrenadores, o sea, yo te puedo asegurar que muchos entrenadores a nivel profesional no se acuerdan del proceso de desarrollo de los jugadores, o sea, nada más yo ya recibo jugadores que ya saben llegar, ya saben hacer pantallas, que ya saben switcheo, etcétera, pero enseñárselos ya no es lo mismo. Y yo te puedo decir que ya en esta temporada de mi vida ya no me da miedo. O sea, ya el nervio ya está controlado. Ya tienes la preparación, ya tienes puedes llegar sin botar si quieres, ya. Sí, no pasa nada, pero te entreno. Y te prometo que vas a salir botando. Chueco, pero botando, ¿no? Entonces ya no hay esa iniciación, ¿no? Después de un tiempo de empezar a entrenar y de empezar a ir a dirigir y más torneos y empezarte pues a mover, y empiezas ya a observar otras cosas, ¿no? Otras visualizaciones de compañeros que juegan, de cómo juegan, a qué juegan, y los empiezas a analizar y dices, este objetivo o esta manera de jugar está padre, ¿no? Y esta manera de defender está todavía mejor. O sea, ya empiezas a ser más analítico con lo que empiezas a ver. Y pues bueno, al final ahí siempre me han tocado muchos procesos. Creo que soy amante del proceso. La verdad, o sea, sí soy muy... Algo que me mueve como entrenador es eso, que no entiendan los procesos. O sea, que un papá llegue y te diga, quiero ser campeón. Ajá, ¿de dónde o cómo? O sea, sí, y tú sí, yo quiero ganar todo. ¿Cómo? O sea, ¿qué es todo? Para empezar, ¿qué es todo? No, pues todo. ¿Pero qué es todo? O sea, yo conozco a Demeva, conozco con Ade, conozco con ADI, conozco, o sea, un montón de cosas, ¿no? De torneos que siempre hay. ¿Qué es todo, señor? Porque ni yo puedo estar en todo, sí, que le hace pensar que puede ganar todo. Y entonces ahí es en donde empiezas a encontrarte gente que lleva a sus hijos y que les exige bien cañón. Y que también aparte les exige en edades bien pequeñas, o sea, en etapas bien formativas. Eso es mero recreativo. Y no lo entienden, o sea, sí, claro, los quieren competitivos. Y ¿sabes algo que he aprendido y que observo? ¿No? Ahorita, por ejemplo, estamos en los procesos de selección 2013 de la Ciudad de México, varonil. Estoy junto con Edmundo Polo y con David Ibarra de Estrellas. Y femenil está la 2010, ¿no? Con mis compañeros, con Verónica Puebla y con Javier Quesada. Entonces, analizas, ¿no? Analizas cómo empiezas a las pruebas y ves a los papás, ¿no? O sea, yo también los observo y digo, ese no.
Y te lo digo así, o sea, no hablo de estas partes, pero creo que aquí es importante decirlo. O sea, también para que los papás les caiga el 20. O sea, hay veces que tú como papá crees que ese es el momento de exigirle. Y es el momento en el que menos le debes de exigir. O sea, déjalo que fluya, porque si de por sí ya va nervioso o nerviosa. Con esa carga de... Y no porque... por su nivel, sino porque yo me imagino el que dirán. Eso pesa más. Está cañón, y entonces yo los veo y los analizo y digo, no, ese no, o esa niña no. ¿Por qué? Porque el papá es el coach. Sí. Y pues, Sí, y afecta. Aquí el entrenador son nosotros. Sí. No vas a, en ese nivel de competencia no vas a educar. Y a mí me queda claro que en ningún nivel de vida educas a un adulto. O sea, a cualquier adulto le enoja que le digan sobre sus hijos, ¿no?